Gael tenía hambre. No ese tipo de hambre que te hace pensar en qué vas a comer más tarde, sino la que te retuerce el estómago y te nubla la cabeza. La que no te deja pensar en otra cosa que no sea encontrar algo, lo que sea, para llenar el vacío en el vientre. Llevaba todo el día merodeando por las calles, buscando alguna moneda en los semáforos o esperando que alguien le regalara un pedazo de pan. Pero nada. Así que estaba ahí, apoyado contra una pared en una de las zonas más caras de la ciudad, observando a la gente entrar y salir de los restaurantes. Entonces los vio. Un hombre alto y elegante, vestido con un traje impecable, caminaba con una niña pequeña de la mano. La niña debía tener unos 6 años, con cabello oscuro recogido en una coleta y un vestido amarillo que brillaba con el sol. Parecía una muñeca de porcelana. El hombre la miraba con una sonrisa, inclinándose un poco para hablar con ella, mientras entraban a uno de los restaurantes más lujosos de la zona. Gael se quedó mirándolos desde la acera, sin nada mejor que hacer. Desde donde estaba, podía verlos sentarse en una mesa cerca de la ventana. El hombre pidió algo al mesero y luego se inclinó hacia la niña, hablándole con ternura. «No bebas el jugo tan rápido, Valeria». «Pero me gusta, papá». Gael sintió un leve nudo en el estómago. No recordaba la última vez que alguien le habló con tanta paciencia. Ni siquiera recordaba la última vez que alguien le habló. Entonces la vio. Una mujer de cabello lacio y gafas oscuras entró en el restaurante con paso seguro. No parecía una clienta más, sino alguien con un propósito. Se movió entre las mesas sin llamar la atención y en cuestión de segundos deslizó la mano sobre el vaso del hombre, vertiendo un polvo transparente en la bebida. Gael parpadeó. Había visto bien. Miró a su alrededor, pero nadie más parecía haberse percatado de lo que había hecho la mujer. Era un restaurante lleno, pero el lugar donde se sentaba el hombre estaba en una esquina más apartada, fuera de la vista directa del resto de los clientes. Además, la mujer había sido rápida, discreta, como si supiera exactamente cómo moverse sin llamar la atención. La mujer se enderezó y miró a su alrededor. Sus ojos pasaron fugazmente sobre Gael, pero sin darle importancia. Caminó hacia la salida y al pasar junto a él, sacó un billete arrugado de su bolsillo y se lo entregó. «Toma, chamaco, no viste nada». Gael sintió el peso del billete en su mano sucia. Era más dinero del que solía ver en semanas. Su corazón latía rápido. Sabía lo que significaba meterse en problemas con gente como ella. Pero luego algo cambió. Dentro del restaurante, el hombre regresó a la mesa y vio su vaso. Pero, en lugar de beberlo, se lo pasó a la niña. «Toma, cariño, puedes beber el mío». Valeria sonrió y tomó el vaso con ambas manos. Gael sintió que el estómago se le encogía. La mujer que había puesto el polvo en la bebida se detuvo en seco en la calle y miró por la ventana. Sus labios se separaron ligeramente, como si estuviera a punto de gritar. Sus dedos se crisparon sobre su bolso, como si dudara entre entrar de nuevo o seguir adelante. Su mirada pasó fugazmente por la niña y por un instante pareció vacilar. Pero en cuestión de segundos apretó la mandíbula, giró sobre sus talones y desapareció entre la multitud. Gael no pudo apartar la mirada de la niña. Valeria bebió un sorbo, luego otro, y de repente dejó de sonreír. Frunció el ceño y llevó las manos a su pecho, como si algo dentro de ella estuviera mal. Su respiración se aceleró y sus ojitos se llenaron de lágrimas. «Papá», balbuceó, y después su cuerpo se desplomó sobre la mesa. El hombre se levantó de golpe. «¡Valeria!». Los meseros y clientes comenzaron a voltear, murmurando entre ellos. Algunos se pusieron de pie, pero nadie sabía qué hacer. Gael sintió un nudo en la garganta. No podía quedarse callado. No esta vez. Corrió hacia la entrada del restaurante y gritó con todas sus fuerzas. «Señor, lleve a su hija ahora al hospital si quiere que viva». Hugo Montenegro sintió cómo el mundo se detenía. Su hija se desplomaba en sus brazos, su cuerpo pequeño temblaba y su piel comenzaba a perder color. El restaurante, que momentos antes estaba lleno de conversaciones y risas, ahora se había sumido en un silencio tenso. «Valeria, mírame, hija», gritó, sacudiéndola suavemente, pero la niña solo dejó escapar un quejido débil. Las palabras del niño de la calle
Resonaban en su cabeza como un eco lejano. «Llévela al hospital si quiere que viva». El pánico nubló su mente, pero su instinto lo empujó a actuar. No había tiempo que perder. Sin pensarlo 2 veces, cargó a Valeria en sus brazos y salió corriendo del restaurante. Apenas escuchó los gritos de los meseros y clientes a su alrededor. Su única preocupación era encontrar ayuda. «¡Taxi!», rugió al llegar a la acera, mirando desesperadamente a los autos que pasaban sin detenerse. Gael, todavía de pie junto a la entrada del restaurante, observó la escena con los ojos muy abiertos. Sus pequeños puños se apretaron. No podía quedarse quieto. Sin dudarlo, corrió a la calle y se plantó frente a un taxi que venía a toda velocidad. El conductor frenó bruscamente y el chirrido de los neumáticos perforó el aire. «¿Qué te pasa, chamaco? ¿Quieres morir?». Hugo no esperó más. Se lanzó hacia el auto, abrió la puerta trasera y metió a Valeria con rapidez. «Al hospital más cercano. Pagaré lo que sea, pero vámonos ya». Mientras el taxi arrancaba, Hugo sacó su teléfono con dedos temblorosos. Pero apenas marcó, se detuvo. Guzmán tenía amigos en todas partes, incluso dentro de la policía. Si llamaba a alguien y la información llegaba a los oídos equivocados, pondría en peligro a Valeria. No podía arriesgarse. El taxista dudó por un segundo, pero al ver el estado de la niña, pisó el acelerador. Gael los vio desaparecer en la distancia, todavía con el billete de la mujer arrugado en su mano. Su corazón latía con fuerza. No debió quedarse callado. No esta vez. En el hospital el tiempo se convirtió en un enemigo cruel. Hugo irrumpió en urgencias, con Valeria en brazos gritando por ayuda. «¡Mi hija! ¡Se está muriendo!». 2 enfermeras corrieron hacia él y tomaron a la niña con rapidez. «¿Qué tomó la niña?», preguntó una de ellas mientras la acostaban en una camilla. «No sé. Estaba bien y de repente…». Hugo pasó una mano por su cabello, desesperado. «Alguien puso algo en su bebida». La enfermera intercambió una mirada preocupada con su compañera. «Llévenla a urgencias, rápido». Los médicos y enfermeros se movieron a toda velocidad, empujando la camilla a través de las puertas dobles. Hugo intentó seguirlos, pero una enfermera le puso una mano en el pecho. «Señor, déjenos hacer nuestro trabajo». Hugo sintió como si le arrancaran el alma. Se quedó ahí, con los puños cerrados, viendo cómo se llevaban a su hija, incapaz de hacer nada. Unos minutos después, un médico con bata blanca y expresión seria salió por la misma puerta. «Señor Montenegro». Hugo se enderezó de inmediato. «¿Cómo está mi hija?». El doctor suspiró. «La niña ingirió una sustancia tóxica. Estamos estabilizándola, pero necesitamos saber qué fue exactamente para poder actuar más rápido». Hugo sintió un escalofrío. Elena, la mujer del restaurante. Sin pensarlo 2 veces, giró sobre sus talones y salió del hospital. Tenía que encontrar respuestas. De vuelta en el restaurante, Gael seguía en el mismo lugar, observando el billete en su mano. Algo dentro de él le decía que había cometido un error. De pronto, una sombra apareció frente a él. «Tú…». Hugo Montenegro lo miraba con intensidad. «¿Sabes algo?». Gael tragó saliva. Yo vi…». Sus dedos se apretaron alrededor del billete. Hugo se inclinó hacia él, su voz más baja, más contenida. «Mi hija está en el hospital. Si sabes algo y no lo dices, podrías estar dejando que el responsable se salga con la suya». Gael levantó la vista lentamente. En los ojos de Hugo no solo había desesperación, había algo más, un ruego sincero. Respiró hondo. «Fue una mujer. Ella puso algo en su bebida, y luego me dio esto». Abrió la mano y le mostró el billete. Me dijo que no había visto nada. Hugo sintió un nudo en el estómago. «¿Puedes describirla?». Gael asintió con la cabeza. «Sí, y creo que sé dónde encontrarla». Hugo Montenegro no podía permitir que la rabia lo dominara. Su hija estaba en un hospital, luchando contra un veneno que no estaba destinado para ella, y la única persona que tenía respuestas era un niño de la calle con ojos demasiado atentos para su edad. Miró a Gael, que aún sostenía el billete que la mujer le había dado. El niño parecía nervioso, pero no se echó atrás. «Dijiste que conoces a esa mujer», dijo Hugo, con voz firme. Gael asintió con un leve movimiento de cabeza.
La he visto antes. Anda con gente peligrosa. ¿Dónde? Insistió Hugo. Gael bajó la mirada dudando. Sabía que hablar significaba meterse en problemas, y él había aprendido que los problemas podían costarle la vida. Pero cuando volvió a mirar el rostro de Hugo, vio algo diferente. No era solo enojo o desesperación, era algo más profundo. «Sé de un lugar donde podría estar», murmuró. Hugo lo observó por un instante, evaluándolo. No tenía tiempo para juegos. «¿Me llevas ahora?» Gael tragó saliva. Si aceptaba, no había vuelta atrás. «Está bien», dijo al final. El barrio al que Gael lo llevó estaba lejos de los rascacielos y hoteles de lujo, donde Hugo pasaba la mayor parte de su tiempo. Las calles eran estrechas y sucias, con basura acumulada en las esquinas y edificios descuidados. El aire olía a humedad y cigarro, y las miradas de la gente no eran amigables. Hugo sintió el peso de su traje y su postura segura. Aquí se veía fuera de lugar. «¿Seguro que está aquí?», preguntó, ajustándose la chaqueta. Gael miró alrededor y señaló un pequeño edificio con una puerta metálica oxidada. «Si necesita esconderse, este es el lugar». Hugo caminó hasta la puerta y golpeó con fuerza. Después de unos segundos, un hombre gordo, con una cicatriz en el mentón y un diente de oro, abrió y los miró con desconfianza. «¿Qué quieren?». Hugo sacó un fajo de billetes y se lo tendió. «Busco a una mujer. Morena, cabello liso, usa gafas oscuras. Su nombre es Elena Beltrán». El hombre tomó el dinero, lo contó con calma y sonrió con burla. «No conozco a nadie con ese nombre». Hugo dio un paso adelante, su expresión endureciéndose. «Te daré otra oportunidad para pensar bien la respuesta». El hombre dejó escapar una carcajada seca. «Si yo fuera tú, Montenegro, daría la vuelta y me largaría. No tienes idea de en lo que te estás metiendo». Hugo estaba a punto de perder la paciencia cuando sintió un leve tirón en su camisa. «Está ahí», susurró Gael. Hugo giró la cabeza justo a tiempo para ver a una silueta moverse entre las sombras, alejándose del edificio con paso apresurado. «Quédate aquí», le ordenó a Gael antes de salir corriendo. Elena Beltrán sabía que la habían descubierto. Su corazón latía con fuerza mientras apretaba el bolso contra su cuerpo y aceleraba el paso. No debió haber venido aquí. Giró en una esquina, buscando la mejor ruta de escape, pero antes de poder correr más, una mano fuerte la sujetó del brazo y la estampó contra la pared. «Se acabó, Elena», gruñó Hugo, con el rostro a centímetros del suyo. Ella lo miró con una sonrisa helada. «Hugo, qué sorpresa». Él la sujetó con más fuerza. «¿Por qué intentaste matarme? ¿Quién está detrás de esto?». Elena no respondió. Solo sonrió, como si estuviera esperando algo. Entonces, Hugo lo escuchó. Un clic frío detrás de su cabeza. El sonido de un arma siendo cargada. Hugo Montenegro sintió el frío metal del arma contra su nuca. Su cuerpo se tensó, pero su mente seguía funcionando rápido. No podían matarlo aquí, no así. Frente a él, Elena Beltrán sonreía con burla, con los ojos llenos de una confianza peligrosa. «Deberías haberte quedado en tu mundo, Hugo», susurró. «Suelta a la dama», ordenó una voz masculina detrás de él. Hugo giró ligeramente la cabeza y vio a un hombre delgado, de piel curtida y ojos fríos. Sostenía el arma con firmeza, pero había algo en su postura que delataba nerviosismo. «Si fueras a disparar ya lo habrías hecho», dijo Hugo con calma. El hombre frunció el ceño. «No juegues conmigo. Haz lo que digo». Elena aprovechó la distracción y se zafó del agarre de Hugo. Ajustó su blusa con un gesto de superioridad y miró a su compañero con impaciencia. «No tenemos tiempo para esto. Acaba con él». El dedo del hombre empezó a presionar el gatillo. Hugo sabía que tenía solo un segundo para actuar. Con un movimiento rápido, giró sobre su talón y golpeó la muñeca del agresor, desviando el arma justo antes de que se disparara. La bala impactó contra la pared, haciendo que algunos escombros cayeran. Sin darle tiempo a reaccionar, Hugo le lanzó un puñetazo al estómago, haciéndolo doblarse de dolor. El arma cayó al suelo con un sonido seco. Elena dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. «Maldición». Sin perder tiempo, Hugo la agarró de nuevo,
esta vez sujetándola por el brazo con más fuerza. «No vas a escaparte otra vez», gruñó. El hombre en el suelo tosió y se sujetó el vientre sin fuerzas para levantarse. «¿Quién te envió?», preguntó Hugo, apretando el agarre sobre Elena. Ella sonrió, sin miedo. «¿Todavía no lo has descubierto?». Hugo sintió que la rabia le quemaba la garganta. Lo sabía. «Tomás Guzmán», dijo, más para sí mismo que para ella. Elena inclinó la cabeza sin confirmar ni negar. «Siempre fuiste un hombre inteligente, Montenegro, pero también un hombre muerto si sigues metiéndote donde no te llaman». Hugo apretó la mandíbula. Sabía que no sacaría nada más de ella en ese momento. Se inclinó sobre el hombre en el suelo, que aún jadeaba por el golpe. «Dile a tu jefe que esto no ha terminado». Sin soltar a Elena, empezó a arrastrarla fuera del callejón, pero ella no iba a rendirse tan fácil. Con un movimiento repentino, hundió su tacón en el pie de Hugo y se liberó de un tirón. Hugo intentó alcanzarla, pero justo cuando estaba por sujetarla, sintió un golpe seco en la espalda. Se tambaleó, aturdido, giró la cabeza y vio a un hombre corpulento con una navaja en la mano. Un cómplice. «No te metas donde no te llaman, Montenegro», masculló el hombre, interponiéndose entre él y Elena. Hugo se preparó para pelear, pero en ese breve instante de distracción, Elena ya había desaparecido entre los callejones. Unos segundos después, Gael apareció corriendo, con los ojos muy abiertos. «La dejaste escapar». Hugo resopló y se pasó una mano por el cabello, frustrado. «No importa. Ahora sabemos quién está detrás de esto». Gael tragó saliva. «¿Tomás Guzmán?». Hugo asintió. «Y no voy a descansar hasta que pague por lo que hizo». Sin decir más, se giró y comenzó a caminar de vuelta al coche. Gael lo siguió en silencio. La cacería había comenzado. El hospital olía a desinfectante y quietud. Hugo Montenegro atravesó las puertas de vidrio con pasos largos y firmes, pero por dentro sentía que estaba al borde de perder el control. A su lado Gael caminaba con cautela, mirando todo a su alrededor con incomodidad. Se detuvieron en la recepción. «Mi hija, Valeria Montenegro», dijo Hugo con urgencia. «Necesito saber cómo está». La recepcionista tecleó en la computadora y levantó la vista con expresión neutra. «El doctor la está revisando. Voy a avisarle que usted llegó». Hugo asintió y cruzó los brazos, impaciente. Su mirada se posó en Gael, que estaba parado cerca de la pared, observando sus zapatos sucios como si quisiera desaparecer. «Siéntate», le indicó Hugo, señalando una de las sillas de la sala de espera. Gael dudó, pero luego obedeció, sintiéndose fuera de lugar. Nunca había estado en un hospital a menos que fuera para buscar comida en la basura. Minutos después, un médico de bata blanca y lentes delgados salió por una de las puertas. «Señor Montenegro». Hugo se enderezó de inmediato. «¿Cómo está mi hija?». El doctor suspiró. «La estabilizamos. Afortunadamente la cantidad de sustancia ingerida no fue suficiente para ser fatal, pero estuvo cerca. Estamos analizando qué tipo de veneno fue». Hugo sintió un alivio momentáneo, pero la rabia seguía ardiendo en su pecho. «Quiero verla». «Puede pasar, pero solo unos minutos. Todavía está muy débil». Hugo no esperó más y siguió al doctor. Antes de entrar al cuarto, echó un vistazo a Gael, que seguía sentado con la cabeza baja. Por un momento pensó en decirle que lo esperara, pero no lo hizo. Cuando entró a la habitación, su corazón se encogió. Valeria estaba acostada, con un osito de peluche entre sus brazos. Su piel aún estaba pálida, pero respiraba tranquila. Sus pequeños ojos se abrieron lentamente al sentir la presencia de su padre. «Papá», susurró con voz débil. Hugo se acercó y tomó su mano con cuidado. «Estoy aquí, mi amor. Todo va a estar bien». Valeria intentó hablar, pero estaba demasiado cansada. Apretó un poco la mano de Hugo antes de cerrar los ojos otra vez. El empresario se quedó a su lado en silencio, observando su rostro frágil. «Esa mujer casi me la arrebata». Respiró hondo y se puso de pie. «Doctor», dijo antes de salir, «avíseme en cuanto tengan los resultados del veneno». El médico asintió. Cuando Hugo salió de la habitación, encontró a Gael en el mismo lugar. El niño levantó la cabeza y lo miró con curiosidad, pero no preguntó nada. «Dijiste que conoces a esa mujer».
dijo Hugo de repente. Gael asintió. Sí, y que anda con gente peligrosa. El niño bajó la vista, incómodo. Hugo se acercó y habló más despacio. Necesito saber dónde puede estar ahora. Si me ayudas, te aseguro que nadie podrá tocarte. Gael mordió su labio, pensativo. Sabía que hablar significaba arriesgarse, pero quedarse callado significaba dejar que esa mujer lo hiciera de nuevo. Respiró profundo y alzó la mirada. Creo que sé de un lugar, pero es peligroso. Hugo no dudó. Entonces vamos. Gael tragó saliva y se puso de pie. Sabía que a partir de ese momento ya no había vuelta atrás. El auto de Hugo Montenegro se movía con rapidez por las calles de la Ciudad de México. A su lado, Gael miraba por la ventana con nerviosismo. Sabía que lo que estaban por hacer era peligroso. ¿Dónde exactamente crees que está?, preguntó Hugo con la vista fija en la carretera. Gael dudó un momento antes de responder. Hay un bar en la zona centro. Se llama El Oasis. Ahí la gente se esconde cuando no quiere ser encontrada. Hugo presionó más el acelerador. Si Elena estaba ahí, no la dejaría escapar otra vez. El bar estaba en una calle oscura, con un letrero de neón parpadeante que apenas iluminaba la entrada. Se notaba que era un lugar donde las preguntas incomodaban y la ley no entraba. Hugo estacionó y apagó el motor. «Quédate aquí». Pero Gael negó con la cabeza. «Si voy contigo te escucharán. Un tipo como tú no entra aquí sin llamar la atención». Hugo lo observó con desconfianza. Pero el niño tenía razón. Su ropa elegante lo hacía ver fuera de lugar. «Bien», aceptó. «Pero mantente cerca». Entraron juntos. El aire estaba cargado de humo de cigarro y alcohol barato. Un par de hombres jugaban cartas en una esquina, mientras otros bebían en la barra sin voltear a ver a nadie. Gael avanzó sin titubear y se acercó al barman, un hombre gordo con una cicatriz en la ceja. «Busco a alguien», dijo el niño. El barman levantó una ceja y sonrió con burla. «Tienes agallas, chamaco». «¿Quién?» «Elena Beltrán». El hombre dejó de sonreír. Hugo vio la reacción y supo que iban por buen camino. Sacó un fajo de billetes y lo puso sobre la barra. «Solo quiero saber dónde está». El barman miró el dinero, luego a Hugo y después a Gael. Finalmente, tomó los billetes y suspiró. «Estuvo aquí anoche, estaba nerviosa. Dijo que iba a encontrarse con alguien en un galpón abandonado en la calle 16. «¿Con quién?», preguntó Hugo. El barman resopló y sonrió de lado. «Esa información cuesta más». Hugo se inclinó sobre la barra con la mandíbula apretada. «No te hagas el idiota. ¿Sabes con quién se reunió?». El barman se quedó en silencio unos segundos y luego murmuró: «Tomás Guzmán». Gael miró a Hugo con los ojos muy abiertos. Lo habían confirmado. Sin perder tiempo, Hugo giró sobre sus talones y salió del bar, con Gael pisándole los talones. Cuando entraron al auto, Hugo encendió el motor y se giró hacia el niño. «Sabías que ese hombre hablaría, ¿verdad?». Gael se encogió de hombros. «La gente como él siempre habla. Solo hay que saber qué ofrecer». Hugo esbozó una sonrisa. El niño tenía calle. «Vamos a la calle 16». El auto arrancó a toda velocidad. La cacería continuaba. El auto de Hugo Montenegro se detuvo frente a un edificio abandonado en la calle 16. La estructura vieja y descuidada se alzaba entre la oscuridad con ventanas rotas y grafitis cubriendo sus paredes. Era el tipo de lugar donde la gente desaparecía sin dejar rastro. Gael tragó saliva. «¿Estás seguro de esto?». Hugo apagó el motor y miró al niño. «Si Elena está aquí, es nuestra única oportunidad de atraparla». Gael miró alrededor, inquieto. «Aquí no viene la policía». «Por eso debemos ser rápidos», respondió Hugo, saliendo del auto. Gael dudó un segundo antes de seguirlo. El silencio dentro del galpón era espeso. Solo el eco de sus propios pasos resonaba en el suelo polvoriento. Hugo avanzó con cautela, escaneando cada rincón con la mirada. Si Tomás y Elena se habían reunido aquí, tenía que haber pruebas. De repente Gael se detuvo. «Escucha». Hugo se quedó quieto y afinó el oído. Desde una de las habitaciones al fondo se oían voces apagadas. Se acercaron en silencio y se escondieron detrás de una pared rota. «Nos están buscando», dijo una voz femenina. «Elena». «No importa», respondió una voz masculina. «Pronto Montenegro estará acabado».
Hugo sintió que la rabia le subía por el pecho. Era la voz de Tomás Guzmán, su antiguo socio, su enemigo. Gael miró a Hugo con nerviosismo. ¿Qué hacemos? Hugo apretó los puños y susurró. Escuchamos. Elena suspiró dentro de la habitación. No debimos hacerlo tan obvio. Si el niño no hubiera hablado, Montenegro nunca habría sospechado. Tomás soltó una carcajada baja. ¿Y qué importa? Siempre supo que vendría por él. Lo único que no esperaba era que su querida hija estuviera en medio. Hugo sintió un nudo en el estómago. El veneno no era para Valeria, era para él. Elena se acercó más a Tomás. ¿Y ahora qué? Tomás hizo una pausa antes de hablar. Montenegro caerá, pero quiero que lo haga con sus propias manos. Si lo acorralamos, tomará decisiones desesperadas. Y entonces será fácil hundirlo. Elena sonrió. Me gusta cómo piensas. Hugo no esperó más. Salió de su escondite y apuntó directo a Tomás. Lástima que no te dará tiempo. Elena y Tomás se sobresaltaron. ¿Montenegro? Elena retrocedió un paso. Tomás, en cambio, sonrió con burla. Vaya, vaya, qué sorpresa. Se acabó, Guzmán, gruñó Hugo. La policía vendrá en cualquier momento. Tomás soltó una carcajada. ¿Y crees que eso me preocupa? De repente, sacó un arma de su chaqueta y la apuntó a Hugo. Gael, escondido detrás de la pared, sintió el pánico recorrer su cuerpo. Todo estaba a punto de salirse de control. Hugo Montenegro sintió el peso del arma apuntándole al pecho. Sabía que Tomás no dudaba en matar. Elena se quedó a un lado observando la escena con una sonrisa tensa. ¿Ahora qué, Tomás? ¿Lo matas aquí mismo? Tomás inclinó la cabeza, disfrutando del momento. No, aún no. Mantuvo el arma firme y dio un paso hacia Hugo. Siempre fuiste un hombre inteligente, Montenegro, pero cometiste un error. Hugo no se movió. ¿Cuál? Tomás sonrió con burla. Pensar que podías vencerme 2 veces. Elena cruzó los brazos y miró a Tomás con impaciencia. Si no lo matas ahora, se escapará. Tomás chasqueó la lengua. No lo entiendes, Elena, no quiero que muera. Hugo frunció el ceño. Entonces, ¿qué quieres? Tomás bajó el arma lentamente, pero su expresión seguía siendo calculadora. Quiero que pierdas todo. Hugo sintió un escalofrío. Sabía que Tomás no buscaba solo venganza, buscaba destruirlo. Voy a hacer que cometas un error, uno que nadie pueda ignorar. Tomás se giró hacia Elena. Dile a nuestro amigo que traiga al niño. Hugo sintió un golpe en el pecho. ¿El niño? Elena salió rápidamente por la puerta trasera del galpón y Hugo lo entendió todo en ese instante. Gael. Intentó moverse, pero Tomás levantó el arma de nuevo. Ni lo pienses. El corazón de Hugo latía con fuerza. No lo permitiría. Segundos después, Elena regresó con un hombre alto y robusto que arrastraba a Gael con rudeza. El niño se retorcía, intentando liberarse, pero el hombre lo sostenía con fuerza. «¡Déjenme ir!». Hugo sintió la rabia arder en su pecho. «Déjalo. Él no tiene nada que ver con esto». Tomás se encogió de hombros. «En realidad sí lo tiene. Él fue quien te advirtió, ¿no?». Gael miró a Hugo con miedo, pero también con determinación. «No te preocupes por mí», susurró el niño. Hugo apretó los puños. No dejaría que Tomás se saliera con la suya, pero Tomás sonrió con malicia. «Voy a hacerte una oferta, Montenegro». Se acercó a Gael y le acarició el cabello con burla. «Si retiras tu denuncia y desapareces, el niño se va libre». Hugo sintió que todo su cuerpo se tensaba. «¿Y si no lo hago?». Tomás suspiró como si estuviera aburrido. «Bueno, sería una lástima». Gael tragó saliva. Sabía que Hugo tenía una decisión difícil. Hugo miró a Tomás con frialdad. «No te saldrás con la tuya». Tomás sonrió complacido. «Entonces veamos cómo termina esto». El tiempo se agotaba. Hugo tenía que actuar. Hugo Montenegro sintió la presión del momento caer sobre sus hombros. Gael estaba atrapado, indefenso, y Tomás Guzmán tenía el control. Sabía que un solo movimiento en falso podía costarle la vida al niño. «Tienes hasta 3 para decidir», anunció Tomás con una sonrisa fría. 1. Hugo sintió un nudo en el estómago. «No tienes que hacer esto». 2.
Gael se removió en el agarre del matón, pero éste lo sujetó con más fuerza. «Hugo, no hagas nada por mí», gritó el niño. Tomás levantó la ceja y apuntó el arma a la cabeza de Gael. 3. Hugo se movió. Con un impulso rápido, lanzó un puñetazo directo al rostro de Tomás. El impacto fue brutal, haciendo que el arma se desviara y disparara hacia el techo. Gael aprovechó la distracción para morder la mano del hombre que lo sujetaba y se soltó, corriendo hacia Hugo. «¡Corre!», gritó Hugo, empujando al niño hacia la salida. Elena sacó un cuchillo de su chaqueta y se lanzó contra Hugo, pero él la esquivó en el último segundo y la empujó contra la pared. Tomás se recuperó del golpe y, con furia, disparó de nuevo. La bala pasó a centímetros de Hugo. Gael salió del galpón corriendo, su corazón latiendo desbocado. Tenía que buscar ayuda. Hugo, aún sin arma, se lanzó contra Tomás y lo golpeó con toda su fuerza. La pistola cayó al suelo y ambos hombres comenzaron a pelear. Elena intentó intervenir, pero Hugo la derribó con un empujón brutal. Tomás, con la nariz sangrando, sonrió con burla. «Siempre fuiste bueno con los golpes, Montenegro, pero eso no cambiará nada». Hugo lo sujetó por el cuello de la camisa. «Tú intentaste matar a mi hija. No voy a dejar que sigas libre». De repente, el sonido de sirenas rompió el aire. Gael lo había logrado. Tomás se tensó y miró a Elena. «Tenemos que irnos». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta del galpón se abrió de golpe. La policía había llegado. Los oficiales entraron con armas en alto. «¡Manos arriba!». Hugo levantó las manos lentamente, dando un paso atrás. Tomás y Elena intentaron correr, pero los agentes fueron más rápidos y los rodearon. «Tomás Guzmán y Elena Beltrán están bajo arresto». Hugo observó cómo los esposaban, sintiendo por primera vez que su hija estaba a salvo. Gael apareció en la puerta, jadeando, pero con una sonrisa de alivio. Hugo se acercó al niño y le puso una mano en el hombro. «Hiciste lo correcto». Gael asintió sin saber qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien estaba de su lado. Hugo Montenegro observó en silencio cómo Tomás Guzmán y Elena Beltrán eran empujados dentro de la patrulla. Sus rostros ya no mostraban arrogancia, sino furia y frustración. Sabían que habían perdido. Gael, de pie a su lado, respiraba con dificultad. Aún no asimilaba lo que había sucedido. Uno de los oficiales se acercó a Hugo. «Señor Montenegro, recibimos la denuncia del niño y llegamos lo más rápido que pudimos». Hugo miró a Gael. «Él salvó mi vida». El oficial miró al niño con sorpresa y luego asintió. «Tendrán que ir a la estación a declarar, pero podemos llevarlos al hospital antes, si lo desean». Hugo suspiró, sintiendo por primera vez en días un peso menos sobre sus hombros. «Quiero ver a mi hija». El oficial asintió y señaló una patrulla. «Suban, los llevaremos». Gael se quedó inmóvil. «Yo no puedo ir». Hugo frunció el ceño. «¿Por qué?». Gael bajó la mirada, incómodo. «No puedo entrar a un hospital así nomás. La gente como yo no pertenece a esos lugares». Hugo lo observó por un momento. El niño tenía razón. La sociedad estaba diseñada para ignorar a los que no tenían nada. Pero eso no significaba que él lo permitiría. «Ven conmigo». Gael dudó. «No tienes que hacer esto». «Sí, sí tengo que hacerlo», dijo Hugo con firmeza. «¿Subimos juntos o no subo?». Gael parpadeó, sorprendido. Nadie había dicho algo así por él antes. Finalmente, asintió y subió a la patrulla junto a Hugo. Cuando llegaron al hospital, el corazón de Hugo se aceleró. Apenas entró, caminó directamente hacia la habitación de Valeria. La encontró despierta, sentada en la cama, abrazando su osito de peluche. Cuando lo vio, sus ojos se iluminaron. «Papá». Hugo sintió un nudo en la garganta. Había estado tan cerca de perderla. Se acercó y la abrazó con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo cálido contra el suyo. «Lo siento, princesa». Valeria lo miró con inocencia. «¿Por qué?». «Porque no estuve ahí cuando más me necesitaste». Ella apoyó su cabecita en su pecho. «Pero ahora sí estás aquí». Hugo cerró los ojos y la abrazó más fuerte. Sí, ahora estaba ahí, y no pensaba volver a fallarle. Gael, de pie en la puerta,
Miró la escena sin saber si debía entrar, pero Valeria lo vio y sonrió. «Es el niño que me ayudó». Hugo se giró hacia él y luego miró a su hija. «Sí, él nos ayudó mucho». Valeria le hizo un gesto con la mano para que se acercara. «Ven, quiero que seas mi amigo». Gael titubeó, pero al final se acercó con timidez. Por primera vez en su vida sentía que pertenecía a algún lugar. Gael nunca había estado en un hospital de verdad. Alguna vez se había acercado a la entrada para buscar comida en la basura, pero siempre lo echaban antes de que pudiera encontrar algo. Ahora estaba dentro, pero no como un intruso. Se paró al lado de la cama de Valeria, incómodo, sin saber qué hacer. La niña lo miraba con curiosidad, abrazando su osito de peluche. «¿Cómo te llamas?», preguntó con una sonrisa. Gael dudó. «Gael, Gael», repitió ella, como si estuviera probando el sonido de su nombre. «Me gusta». El niño se encogió de hombros. No estaba acostumbrado a que la gente se fijara en él, y mucho menos a que le hablaran con tanta naturalidad. Hugo observó la interacción en silencio. Su hija, tan pequeña y frágil, había estado a punto de morir por un veneno que no era para ella. Y el niño que tenía frente a él fue el único que tuvo el valor de hablar cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Valeria inclinó la cabeza. «¿Quieres jugar conmigo?». Gael parpadeó, sorprendido. «No sé jugar». Valeria soltó una risita. «Eso no es verdad. Todos saben jugar». Hugo notó la tensión en Gael. El niño no sabía cómo reaccionar cuando alguien le ofrecía algo sin esperar nada a cambio. «No tienes que hacerlo si no quieres», dijo Hugo con calma. Gael miró a Hugo y luego a Valeria. Después de un momento, tomó asiento al borde de la cama y tomó el osito que ella le ofrecía. «Está un poco viejo», comentó. «Es mi favorito», dijo Valeria. «Se llama Benito». Gael giró el osito entre sus manos, sin saber qué hacer con él. Pero Valeria sonrió y empezó a hablarle como si fueran amigos de toda la vida. Y poco a poco, Gael dejó de sentirse fuera de lugar. Horas después, en el pasillo del hospital, Hugo se cruzó de brazos y miró al niño con seriedad. «No puedes volver a la calle». Gael bajó la mirada. «No tengo a dónde ir». Hugo tomó aire. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. «¿Quieres venir conmigo?». Gael lo miró con incredulidad. «¿Qué?». «Tienes que tener un lugar donde dormir, donde comer. Yo puedo darte eso». Gael entrecerró los ojos, desconfiado. «¿Por qué?». Hugo cruzó los brazos. «Porque me salvaste la vida. Porque salvaste a mi hija». Gael se quedó en silencio. No estaba acostumbrado a que alguien se preocupara por él. «No tienes que decidir ahora», dijo Hugo. «Solo piensa en ello». Gael asintió, pero en su interior sabía que esa oportunidad era única. Tal vez, por primera vez en su vida, no tenía que seguir huyendo. Gael no podía dejar de pensar en lo que Hugo Montenegro le había dicho. «¿Quieres venir conmigo?». Era una pregunta sencilla, pero para él no tenía una respuesta fácil. Llevaba años sobreviviendo solo. La calle era peligrosa, sí, pero era lo único que conocía. Nadie le había ofrecido algo así antes. Nadie le había dado la oportunidad de elegir. Desde el pasillo del hospital podía escuchar la risa de Valeria dentro de la habitación. La niña hablaba con su padre, contándole cosas sin parar, como si nada malo hubiera sucedido. Gael suspiró. Nunca había tenido una familia. Se apoyó contra la pared y se cruzó de brazos. ¿Qué significaría aceptar la oferta de Hugo? No volver a dormir en el suelo, no tener que robar para comer, no tener que vigilar siempre su espalda. Pero también significaba confiar en alguien, y eso era lo que más miedo le daba. Dentro de la habitación, Hugo Montenegro observaba a su hija con una mezcla de alivio y preocupación. Valeria estaba a salvo, pero nada garantizaba que Tomás Guzmán no intentara algo más. Se inclinó hacia ella y le apartó un mechón de cabello de la frente. «¿Cómo te sientes, princesa?». Valeria sonrió. «Bien. Benito también». Hugo sonrió al ver que su osito de peluche estaba abrazado a su pecho. «¿Sabes qué? Benito casi se metió en una gran aventura». «¿De verdad?». «Sí. Un niño muy valiente nos ayudó a salvarlo». Valeria parpadeó y luego sonrió. «¿Gael?». Hugo asintió. «Sí, Gael». La niña se quedó pensativa por un momento
y luego miró a su padre con seriedad. «Papá, ¿puede quedarse con nosotros?» Hugo la miró sorprendido. «¿Por qué dices eso?» Valeria abrazó a su osito más fuerte. «Porque no tiene casa, porque es bueno». Hugo suspiró. Su hija siempre había sido de gran corazón. «Eso depende de él». Gael seguía en el pasillo cuando sintió una mano pequeña jalando su manga. Se giró y vio a Valeria mirándolo con sus enormes ojos oscuros. «¿Vienes con nosotros?» Gael se quedó helado. Valeria lo estaba invitando como si fuera lo más natural del mundo. «Yo... no sé». Valeria inclinó la cabeza. «Mi papá cuida de mí. También puede cuidar de ti». Gael tragó saliva. «¿Y si no me acostumbro?» Valeria le tomó la mano con confianza. «Nos acostumbraremos juntos». Gael miró la pequeña mano sujetando la suya. Por primera vez en su vida, alguien le daba la oportunidad de pertenecer a algo. Respiró hondo. «Está bien, lo intentaré». Valeria sonrió y tiró de su mano. «Vamos a decírselo a papá». Gael dejó que lo guiara, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Quizás, después de todo, no estaba destinado a estar solo. Hugo Montenegro observó a Gael y Valeria entrar juntos a la habitación. La niña lo llevaba de la mano, como si ya lo considerara parte de su mundo. Gael se detuvo en la puerta, incómodo. No estaba seguro de cómo decirlo, pero Valeria no le dio tiempo. «Papá, Gael quiere quedarse con nosotros». Hugo arqueó una ceja y miró al niño con calma. «¿Eso es cierto?» Gael bajó la mirada, su cuerpo tenso. La idea de quedarse en un lugar fijo le resultaba extraña. No tenía sentido. Nadie había querido que se quedara antes. «No lo sé», murmuró con voz baja. Por un momento pensó en decir que no, que él no pertenecía ahí. Pero luego miró a Valeria, que lo observaba con una sonrisa esperanzada. Respiró hondo. «Pero quiero intentarlo». Hugo asintió lentamente. No era una promesa, pero era un comienzo. «Bien, vamos a hacerlo funcionar». Gael lo miró con desconfianza. «No tienes que hacerlo por lástima». «No lo hago por lástima», respondió Hugo con seriedad. «Lo hago porque sé que mereces algo mejor». Gael apretó los labios procesando sus palabras. Era difícil confiar, pero parte de él quería creer que esta vez era diferente. Hugo miró a Valeria. «¿Te gustaría que Gael estuviera con nosotros?» La niña sonrió. «Sí». Hugo suspiró y se agachó frente a Gael. «No será fácil. Habrá reglas, escuela, responsabilidades». Gael respiró hondo. «Estoy acostumbrado a que las cosas no sean fáciles». Hugo sonrió de lado. «En eso somos parecidos». Gael asintió. «Entonces lo intentaré». Valeria aplaudió emocionada y lo abrazó sin previo aviso. «Ahora somos una familia». Gael se quedó rígido por un momento. No recordaba la última vez que alguien lo abrazó, pero lentamente levantó los brazos y la abrazó de vuelta. Tal vez, después de todo, no estaba destinado a estar solo. El sol de la mañana entraba por las enormes ventanas de la mansión Montenegro. Para Gael, la casa era un mundo completamente desconocido. Todo era demasiado grande, demasiado limpio, demasiado diferente. Estaba sentado en la mesa del comedor, con un plato de comida frente a él. El aroma del pan recién hecho flotaba en el aire, pero él no tocaba nada. No estaba acostumbrado a que le sirvieran la comida sin tener que pelear por ella. Hugo lo observó desde el otro extremo de la mesa. «Si no te gusta, podemos hacer otra cosa». Gael negó con la cabeza. «No es eso. Solo no sé cómo hacer esto». Hugo apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. «No hay una forma correcta. Solo come cuando tengas hambre». Gael lo miró, aún desconfiado. Parte de él esperaba que en cualquier momento lo echaran. Entonces, Valeria entró corriendo en la habitación y se subió a la silla junto a él. «Papá, hoy quiero enseñarle a Gael cómo se juega a la cuerda». Hugo sonrió. «Eso depende de él». Valeria se giró hacia Gael con emoción. «¿Quieres?» Gael dudó, pero la alegría en los ojos de la niña era contagiosa. «Tal vez podría intentarlo». «Está bien», respondió en voz baja. Valeria aplaudió con entusiasmo. «Te va a encantar». Gael tomó un trozo de pan y le dio un pequeño mordisco. Por primera vez en su vida no tenía que preocuparse
por dónde dormiría esa noche. Hugo lo observó y asintió para sí mismo. El camino no sería fácil, pero lo recorrerían juntos. Tal vez, después de todo, Gael había encontrado su hogar. La vida a veces nos pone en el camino de personas inesperadas, pero son esas conexiones las que pueden cambiarlo todo. ¿Qué te pareció la historia de Gael y Hugo? ¿Crees en las segundas oportunidades? Déjanos tu comentario y cuéntanos tu opinión. No olvides darle me gusta si te emocionó esta historia y compartirla con alguien que también necesita creer en nuevos comienzos. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Cada semana te traemos relatos llenos de emoción y lecciones de vida. Y ahora cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo?